Daros en primer lugar a todos las buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gómez, soy el director de Servicio a Empresa de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Agradecer en primer lugar a la Asociación de Empresas de Publicidad de Cádiz y a Cadigrafía por permitirnos organizar esta jornada y agradecer enormemente a la Diputación Provincial de Cádiz, al Área de Coordinación, Desarrollo Estratégico, Productivo y Social por colaborar con nosotros en un ciclo de jornada que ya comenzamos en la época previa al COVID. Hemos hecho jornadas también en el COVID y ahora que estamos en la salida del COVID también estamos haciendo jornadas, muchas de ellas vinculadas pues a la transformación digital, a ayudar a las empresas familiares, a disponer de un plan para salir de la crisis. De hecho, el próximo 23 de julio tendremos una jornada de Prepara tu Plan para recuperarse y para salir de la crisis con Eduardo Cambil, que también colabora la Diputación Provincial. Dar las gracias en primer lugar tanto a Bernardo Vargas, CEO de Conversus, como a Rosalba Sabogal, que es directora internacional de nuevos negocios para LATAM y España de Hatch 64. Ambos son empresas que están ubicadas fuera de España y el disponer en este caso de las nuevas tecnologías pues nos permite contar con ellos. Yo no me voy a extender mucho más, le cedo la palabra a Ignacio González Dorado, al cual le agradezco enormemente que nos permita disponer de esta jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manu. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a Rosalba y a Bernardo, que están al otro lado del Atlántico, y daros las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a Bernardo y a Rose también por este esfuerzo y sobre todo a la Confederación de Empresarios por permitirnos usar esta magnífica plataforma. Como ha dicho Manu, yo soy Ignacio González Dorado, soy presidente de la Asociación de Publicidad de Cádiz, que somos los que hemos organizado esto, y soy director de Cadigrafía, agencia de publicidad que está en Cádiz, que estamos investigando desde hace un tiempo ya todo el tema de la publicidad desde el punto de vista de utilizando medios digitales y sobre todo utilizando la planificación programática. Lo que os vamos a traer hoy, que creo que es bastante interesante para todos, es una charla sobre publicidad en medios digitales. Y como os digo, a través de compra programática utilizando tecnologías Big Data para la planificación a partir del conocimiento que tenemos de los hábitos de nuestros públicos. De toda la vida la publicidad ha elegido los medios en función del público que se supone que veía ese medio, que consumía ese medio, pero todo esto está cambiando porque la tecnología nos permite conocer perfectamente cómo se van moviendo nuestros públicos. De todo esto nos van a hablar Bernardo y Rose magníficamente. Yo solamente dar un dato para los que estáis conectados. Según la IAB Spain, que es una asociación que hace análisis sobre el consumo de publicidad digital, del 2017 al 2018, la publicidad digital en España creció casi un 15% y en el 2019 creció un 21%. Pero en Estados Unidos, la publicidad programática supone un 82% se espera en el año 2020 de toda la compra de medios publicitarios. Estos datos seguramente los tengan más actualizados, tanto Bernardo como Rose, pero me parece muy interesante porque es un camino, en España todavía nos está costando entrar, pero fuera de España está creciendo de una manera exponencial, de una manera brutal. Como os digo, tenemos a dos personas que saben de esto muchísimo, mucho más que yo. Son Rose, que es directora de nuevo negocio para Latinoamérica y España, como ha comentado Manu, de Hatch 64, es una consultora digital, que ya os contará un poco qué es lo que hacen. Y Bernardo, que es un técnico magnífico, lleva más de 18 años planificando estrategias digitales. Yo le cedo la palabra a Rose para que sean ellos los que verdaderamente nos hablen. Sabéis todos que tenéis un chat donde podéis ir haciendo preguntas. Yo creo que lo más interesante de tenerlos a ellos online es poder preguntar directamente a los que están a pie de batalla en estas cosas. Preguntad lo que queráis, yo gestionaré un poco las preguntas y cuando ellos terminen de exponer sus casos, abriremos un turno e irán respondiendo. Cedo la palabra a Rose para que nos vayan contando cosas. Gracias. Vale, Ignacio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues es un placer para nosotros poder estar conectados y poder tener esta oportunidad de contarles en qué estamos, sobre todo en estos tiempos de crisis, que es donde realmente nos retamos todos, en todos los sentidos, personal y laboral, por supuesto, y creemos que es una enorme oportunidad pues, para hacer este webinar y contarles un poco qué está pasando en el área digital, en el comercio. Yo trabajo hace más de 28 años en publicidad, trabajo para esta consultora que se llama Hatch 64,
Esto empezó como Publicitas en Suiza y básicamente nos hemos ido extendiendo a través del mundo y hemos ido cambiando nuestros nombres por región. La región que a mí me toca es América Latina e incluimos España por el idioma y básicamente lo que nosotros hacemos es ser parte de sus equipos de mercadeo, es decir, somos consultores, no estamos vendiendo nada en específico, es decir, no, queremos primero escucharlos, queremos primero como entender en qué punto están, cuáles son sus retos de comunicación, cuáles son sus retos de ventas, y de ahí como reunirnos con el equipo y entender multidisciplinariamente qué se necesita. Por lo general, hasta hace unos años, vamos a decir 20 años, pues todo se manejaba print y todo se manejaba en televisión y en radio, y bueno, pues esto ha ido evolucionando, sobre todo en los últimos 10 años, de una manera súper acelerada a la parte digital, y pues obviamente hemos hecho ese movimiento junto con las tendencias a nivel global. ¿Qué hacemos? Obviamente basados en todo lo que entendemos y escuchamos de nuestros clientes, les damos la mejor solución, no solamente dentro de los mercados, como en este caso en España, sino que también lo hacemos a nivel mundial. Conocemos, tenemos oficinas en las principales ciudades del mundo y conocemos los mercados, conocemos los medios hace más de 122 años que está esta empresa constituida, y básicamente sabiendo de ese conocimiento y de la relación que tenemos con los dueños de los principales medios del mundo, sabemos cómo aconsejar, y de hecho en esta pandemia hemos estado trabajando de la mano de New York Times, de Washington Post, de los principales medios a nivel global para entender cuáles van a ser las tendencias de consumo, de contenido, cuáles son las tendencias de consumo de medios, de todas las audiencias que tenemos allá afuera, así que seguimos trabajando con ellos en el día a día. Y bueno, en esta ocasión estamos trabajando con Conversus, que Conversus es nuestro brazo digital para toda América Latina y en este caso para España por idioma, porque las plataformas funcionan de manera distinta, porque el idioma de hecho hace que nos comuniquemos de una manera distinta. Así que Conversus es como nuestro aliado en todo este proceso. Les presento a Bernardo Vargas, pues que es el CEO y con quien trabajamos. Hemos venido trabajando varios proyectos y bueno, quien nos va a hacer toda la presentación de cómo funciona la data, cómo hoy en día estamos cada uno de nosotros identificados por el uso de nuestro teléfono, que está conectado además con nuestra tarjeta de crédito, que además está conectado con nuestros datos personales. Así que ese es el gran Big Data y toda la inteligencia artificial de la que nos va a hablar Bernardo hoy. Así que le cedo la palabra a Bernardo para que pueda conectar su presentación. Gracias a todos. Bernardo, ¿estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, más bien buenos días, buenas tardes. Buenos días por acá. Voy a compartir mi pantalla y ahorita, no sé si luego ya podemos ver mi pantalla. No está compartida todavía, si quieres. Listo. Ya. Bueno, pues como bien dijo Rose, la intención de este webinar es poder compartir a ustedes pues estos años de experiencia que tenemos nosotros en cuestiones de todo el ecosistema digital. Igual me presento y muchas gracias por su tiempo. Soy Bernardo, llevo pues ya algunos años en este tema de estrategia digital, de desarrollo de plataformas digitales. Ha sido, la verdad, como una experiencia bastante gratificante poder entender desde hace mucho tiempo cómo funcionan los medios, cómo se desarrollan, cómo han ido evolucionando, como bien lo dijo Rose, desde la parte de print en algún momento de la vida, cómo compramos los medios, ¿no?, de manera directa y cómo hoy han ido evolucionando con plataformas digitales. Vamos a tratar de que este webinar sea lo menos técnico posible para que todos estemos como en la misma línea y siéntanse libres de poder preguntar lo que quieran, lo que necesiten. La intención es que todos aprendamos juntos y que todos estemos bajo un mismo objetivo. Pero bueno, entonces empecemos la presentación. Mucho de lo que vamos a visualizar en esta presentación va a ser todo el tema los quiero llevar como por un viaje digital desde el concepto de cómo hacemos nosotros las estrategias digitales, de cómo nosotros potencializamos a las marcas y cómo lo hacemos desde la agencia, ¿no?, desde un punto de vista mucho más estratégico, mucho más analítico, hasta llevarlo a un embudo de ventas, pasando por diferentes procesos comerciales.
entendamos todos que estamos en una época bastante evolutiva. Nosotros le llamamos en digital los años perro, ¿no? Cada año pues son como 7 años perro en digital. Y ahorita con este tema o estos últimos 2 meses hemos vivido una experiencia muy distinta a todos. Todas las plataformas o digamos, tanto bancos o todas las categorías que estamos en temas digitales ha evolucionado. Lo que creíamos que iba a pasar en 7 años, pues pasaron en 2, 3 meses, ¿no? Nos tuvimos que adaptar. Aquí el tema que estaba sucediendo y que nos está pegando a muchísimas áreas es cómo nos adaptamos a esto, ¿no? Cómo entendemos este tema digital del COVID-19, cómo vamos adaptando nuestras herramientas, nuestros productos, nuestros portales, nuestras aplicaciones. Hay diferentes categorías en las que todavía nos ha costado trabajo cómo adaptarlos. Nosotros mismos que estamos en estrategia o que tenemos plataformas, nos preguntan los clientes, oye, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder vender mejor? ¿Cómo voy a poder adaptarme a este nuevo mundo digital? ¿Cómo me buscan los consumidores? Entendamos que a todos nos ha pegado, a todo a nivel mundial nos ha pegado de la misma manera. Entonces, tenemos que entender como paso a paso este proceso de, ok, hagámonos un pasito para atrás y digamos, vamos a analizar el mercado para poder entender hacia dónde vamos. Entonces, esto es bien relevante para nosotros, que entendamos que la situación en la que estamos hoy en día la estamos viviendo todos, desde Argentina hasta Canadá y en Europa, de todos lados del mundo. Es algo como global que estamos viviendo todos y estamos adaptándonos. Ninguno aquí es gurú digital, todos estamos aprendiendo, pero bueno, de la mano de la experiencia que tenemos nosotros podemos ir adaptando todas las necesidades que tengan ustedes para lograr los objetivos. Creo que parte del reto que tenemos nosotros con este webinar es ayudarles a ustedes, a todos los empresarios, a entender este ecosistema digital, a entender las diferentes variables con las que jugamos en este juego, entender cómo vamos con estas variables a adentrarnos en cada una de las piezas o nosotros le llamamos touch points o puntos de contacto, en donde podemos utilizar para cada una de las marcas diferentes objetivos. Entendamos que no todas las marcas queremos lo mismo, no todas las marcas vendemos. A veces solo es un tema de hacer una campaña de conocimiento de marca o nada más es tratar de educar a un cliente o a veces tratar de convertir. Yo creo que parte de lo que hacemos nosotros y lo que queremos con este webinar es que adaptarlos a ustedes y entender cómo cada uno de ustedes puede tener ciertos objetivos muy claros y cómo adaptarnos a esos objetivos. Como todo buena estrategia de marketing digital, lo primero que tenemos que hacer es un benchmark, ¿no? Un análisis de mercado de la marca. Y para poder hacer un buen análisis de la marca tenemos que entender primero dónde estamos parados. Para eso vamos a ejemplificarles a ustedes cómo hacemos este reto y lo primero que hacemos, queremos ponerles en la mesa es cómo están los usuarios hoy a nivel mundial, cómo están consumiendo Internet a nivel mundial, tanto en móviles como tablets, como en diferentes, en sus redes sociales, etcétera. Entonces, lo que podemos visualizar es que la población, o cómo estamos ahorita correlacionados todo, ¿no? Entonces, tenemos 7.7 billones de personas a nivel mundial, de las cuales 5.19 billones tienen suscripción de teléfonos celulares, 4 billones cuentan con conexión de Internet y 3.8 billones contamos con redes sociales, lo cual es, pues ya sabemos el tamaño del mercado, cómo estamos adaptando y cómo son los crecimientos en los que vamos a ir poco a poco creciendo, ¿no? Si pudiéramos entender aquí las penetraciones que tenemos de Internet en cada región versus el total de población y nos concentráramos más en la parte de Europa, podemos ver que el 92% son hallazgos, la verdad, bastante interesantes, en donde vemos cómo Europa pues, prácticamente tiene casi un 100% de conexión de Internet, ¿no? Y para esto, evidentemente, pues tenemos que estar preparados con nuestras diferentes plataformas digitales para cada uno de ustedes poder hacer, como decía hace un momento, aplicaciones móviles o puede ser sus sitios, sus e-commerce o hacer campañas digitales, pero tenemos que entender que si más del 90% tiene conexión de Internet, entonces tenemos que ser muy puntuales y muy quirúrgicos en dónde vamos a tratar de, le decimos en inglés, encontrar este white spot o llenar este espacio en blanco para lograr los objetivos de cada uno de las estrategias que hagamos. ¿Cómo estamos en España en cuestiones de uso diario de estos medios digitales? Pues sabemos, esos datos están actualizados hasta enero. Esos son 46 millones de personas en España.
de las cuales 54 millones tienen móviles, lo cual es un buen hallazgo, ¿no? Hay muchas personas que cuentan con 2 dispositivos, hasta 3 dispositivos. 42 millones tienen conexión a Internet y 29 millones cuentan con redes sociales. Ese dato es bastante curioso. Hay muchos países donde al menos el 80% tiene redes sociales. En este caso 29 es altísimo también, pero es curioso que no pasa un poquito más de este 80%. Los usuarios, o cómo consumen en España los medios, o cómo se consumen los medios digitales, entre un rango de 16 a 64 años, pues podemos ver aquí como Internet está con 5 horas al día de uso. Evidentemente, cuando salgan los actualizados de este segundo trimestre, vamos a poder ver cómo esto seguramente va a estar promedio. De otros países hemos visto que está casi en 8 horas. La parte de social media se consume casi 2 horas al día. Televisión, 3 horas al día. La parte de streaming, con aplicaciones como Spotify o como YouTube Music, etcétera, estamos hablando de 1 hora, y el consumo de consolas digitales está en 54 minutos. ¿Cuáles son estas plataformas que se consumen de una manera mucho más puntual en España? Estamos hablando de video, en primer lugar, con YouTube. Esto evidentemente también nos hace pensar a todos los que estamos aquí como empresarios de tenemos que empezar a generar contenido de video que nos ayude a potencializar nuestra oferta de valor, nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? Está también la parte de WhatsApp, lo cual también es muy relevante que tengamos plataformas como lo es WhatsApp Enterprise, que nos ayuda a tener una conexión de manera mucho más inmediata con nuestros usuarios, con nuestros clientes. Ya mucho de la venta, este llamado social selling que hacemos, lo hacemos por vía redes sociales, y WhatsApp es uno de los medios que más tiende a convertir a una venta, mucho más que llenar un campo de una base de datos de una página web. WhatsApp estamos acostumbrados y nos sentimos más cómodos el usuario que nos conteste a alguien que tenga una cara, ¿no? Y que de una manera mucho más rápida, y esto nos ayuda a convertir o a vender de una manera mucho más eficaz. La parte, evidentemente, de Facebook, ¿no? En donde vemos mucho de los productos o donde están estos grupos sociales para poder vender nuestros productos. Instagram, que nos ayuda a hacer esta integración de nuestras tiendas o de nuestros productos y que sin salirse de la plataforma puedan ver en sus páginas web. Twitter, para poder comunicar ciertas cosas para algunos tipos de medios, ¿no? Si estamos aquí y sabemos que dentro de este webinar hay ciertas categorías que Twitter puede funcionar muy bien para comunicar cuestiones de productos de una manera mucho más eficaz que estar utilizando otro tipo de redes como YouTube, ¿no? Y bueno, así podemos ver cómo está la parte de Facebook Messenger, ¿no? LinkedIn, para poder ayudar y conectar con los empresarios, ¿no? Y poder hacer estas ventas B2B. Pinterest, si bien no en todos los países está la parte de la comercialización de esta plataforma, pero Pinterest nos ayuda mucho para cuestiones orgánicas, ¿no? Demostrar mucha gente que está, y sé que dentro del webinar está alguna compañía de interiorismo, y el Pinterest nos va a ayudar a poder mostrar nuestros productos, ¿no? Y que muchos de los usuarios están comprando productos. Antes de comprar algo, pues ven y se da una idea de cómo se puede ver su casa o cómo se pueden ver sus muebles o qué color pintar algo. Entonces Pinterest nos ayuda también a comunicar y crear este SEO, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante cada una de las piezas digitales. Y bueno, otras plataformas que si bien son para otro tipo de sectores como Snapchat, Twitch, Tumblr, WeChat, TikTok, que ahorita está creciendo impresionante. TikTok, actualizado que tenemos, le falta todavía, porque TikTok puede ser que ahorita sea de las cuartas plataformas con mayor crecimiento en el mundo. Y bueno, Reddit para cuestiones más técnicas, de cuestiones de programación, etcétera, y Line. Entonces, un poco de lo que también me gustaría platicarles es cómo se está gastando este dinero, en dónde los consumidores, los clientes están utilizando sus tarjetas de crédito y en dónde está o para dónde está yendo el dinero. Este análisis lo pudimos encontrar desde del Banco BBVA, España. Este research nos habla del impacto que tiene el 2019 versus el 2020 en ciertas categorías y podemos ver cómo, ya sabíamos, evidentemente, obviamente esto se ve adaptando en el tiempo, pero cómo el sector alimenticio ha tenido un crecimiento exponencial. Sabemos que hay muchísimas aplicaciones como Uber Eats,
En Latinoamérica tenemos una aplicación que justamente es colombiana, que se llama Rappi, que tiene un crecimiento exponencial. Hay muchas aplicaciones, los supers como Mercadona, los supers como Carrefour, etcétera, están teniendo un avance impresionante en cuestiones de crecimiento de compra de productos, todo lo que tenga que ver con comprar en casa, evidentemente, porque la gente no va a salir a comprar sus productos al mercado, ¿no? Toda la parte de otros servicios que está creciendo de manera también exponencial. La parte de hogar, muchos de los usuarios están visualizando de, ok, ¿qué le hace falta a mi casa, no? No me había dado cuenta que le hacía falta pintura a esta pared o este mueble, etcétera. Entonces también ha tenido un crecimiento importante. Y desgraciadamente todos los temas de turismo, ¿no? De viajes, de hospedaje, pues han caído un poco, pero estamos como muy, muy conscientes que esto es una curva que prácticamente va a cambiar de manera radical en muy pocos meses. Entonces, pues bueno, aquí está cómo se está gastando y cómo es el movimiento de la gente en cuestiones bancarias. Este comportamiento post-COVID es muy importante saber cómo, ahora sí que cómo torearlo, ¿no? Cómo poder sacarle el mayor jugo posible, el mayor provecho posible y cuáles son estas oportunidades clave. En primer lugar, entender que debemos utilizar esta crisis como un catalizador o como catapultar por medio de este tipo de movimientos y de cambios y cómo acelerar nuestra reestructura de la compañía, cómo hacerlas mucho más digitales, es como hacernos un pasito para atrás y decir, ok, ¿qué hice bien y qué hice mal? ¿No? Y es a dónde tengo que ir, como les decía en un principio, estos cambios digitales que son como años perro nos van a ayudar a nosotros a entender, a saber cómo poder trabajar mejor en casa con nuestros equipos de trabajo, cómo tener mejores procesos, cómo utilizar tecnología que nos permita a nosotros tener un mayor control interno. Entendemos que mucha gente que hoy trabaja en oficinas, pues hoy tenemos contacto y parece que estamos trabajando 18 horas al día, ¿no? Entonces, es un momento perfecto para reestructurar todo nuestras capacidades y nuestros procesos, ¿no? También saber cómo vamos a migrar a modelos digitales, ¿no? Si antes no vendíamos en digital, pues bueno, yo creo que es momento para decir qué herramientas hay en el mercado para utilizarlas a nuestro favor y poder lograr los objetivos de venta, ¿no? Que creo que todos estamos muy interesados en tratar de vender y eso es el objetivo primario. Crecimiento en cuestiones de comercio electrónico. Si bien no vamos a desarrollar a lo mejor un e-commerce, pero podemos usar estos marketplaces, como lo es Amazon, por ejemplo, para poder vender y desplazar nuestros productos. Hay también crecimiento en cuestiones de telemedicina, ¿no? De la gente también que necesita, pues, una recomendación de un doctor, pues hoy también utilizamos plataformas como es Zoom o como es Google Meet, etcétera, para poder conectar con pacientes o hay muchos proyectos que están haciendo ahorita en California, por ejemplo, de telemedicina para poder hacer estas conexiones y hay que aprovecharlo. Y evidentemente toda la automatización también de nuestro trabajo utilizando plataformas, ¿no? Hay muchísimos startups que están saliendo que nos ayudan a, por ejemplo, cuestiones contables o manejo de cuestiones legales o utilizar chatbots, etcétera. Hay herramientas que tenemos ahí que las podemos utilizar, todas estas y cada una de ellas como oportunidades clave para mejorar nuestros procesos de trabajo. ¿Cuáles son estos trabajos que han tenido un crecimiento exponencial y que la gente está demandando en España, que son trabajos remotos? Pues está toda la parte de este Customer Support, ¿no? Está la parte de aquí Account Managers, Social Media Managers, desarrolladores en PHP, especialistas en marketing, diseñadores gráficos, científicos de datos, cuestiones de ingenieros, desarrollo de web, por ejemplo, para UX y para experiencia de usuarios, etcétera. Hay una cantidad bastante grande. Si se fijan, todos esos trabajos son súper técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas, los productos, los servicios están tratando de digitalizarse y utilizar tecnología para poder potencializar sus productos y llevarlos a buen puerto. Entonces, es muy importante que entendamos, yo siempre lo analizo de esta manera en cuestiones de startups y de tecnología. Si quieres hacer un proyecto que valga la pena y que pueda vender, pues nada más fíjate qué compañías está comprando Google o qué compañías está comprando Facebook para saber hacia dónde vas, ¿no? Al final, entender que la tecnología se está adaptando y hay que ver hacia dónde están mirando los grandes para también nosotros poder crecer en estos tiempos. Toda la parte de inversión, pues prácticamente la inversión
mundial, tanto off como online. Estamos hablando de 656 mil millones de dólares a nivel mundial de inversión, un 6% más de crecimiento que el 2019, perdón, y este dinero se va a dividir en un 50% en un gasto publicitario digital. Entonces, la verdad es que es muy interesante este dato para saber en dónde meter el dinero, qué hacer con él, ¿no? Y también saber que el nivel de competencia que vamos a tener con todo este gasto publicitario, donde queremos aparecer en Google, en Facebook, en Instagram, etcétera, pues va a ser muy competitivo. Por lo tanto, nos ayuda a nosotros a pensar, ok, cómo hacer estrategias mucho más puntuales y mucho más finas para que ustedes puedan visualizarse en estos temas digitales y puedan venderlo. Al final la competencia es muy grande, es una selva donde hay que saber cómo competir y creo que contamos con las herramientas y ahorita les vamos a presentar herramientas que les van a ayudar a ustedes a poder lograr esos objetivos. Bueno, pues, ¿cuáles son nuestras principales plataformas de compra de medios digitales? Nosotros le llamamos Big Four. ¿Cuál es este Big Four? Pues está Google, Facebook, Instagram y cuestiones de DSP, de compra programática. Estas 4 principales plataformas son las que se llevan básicamente el 80% del mercado de publicidad digital. Entonces hay que entenderlo desde un punto de vista pues muy, muy quirúrgico, ¿no? Cada una de estas plataformas cuenta con diferentes formatos que seguramente ustedes ya conocen, como YouTube para Google o como la parte de búsqueda, ¿no? O en el caso de Facebook, todos estos posteos o estos videos o estos carrusel de productos que nos permitan a nosotros publicar nuestros productos, la parte de Instagram con historias, o el tema de DSP que se adapta muy bien para cuestiones de banners o de video. Entonces, para estar un poquito más adentrarnos en cómo funcionan esas plataformas y qué hay dentro de esas plataformas, pues podemos ver cuáles son los formatos, por ejemplo, que tiene Google, ¿no? La parte orgánica, la parte pagada, que es la que estamos viendo del lado izquierdo, y cuáles son las medidas más utilizadas para poder publicar nuestros productos, ¿no? Estos banners que miden, le llamamos skyscraper o box banners, son estos ejemplos que estamos visualizando aquí, en donde tenemos que aparecer. Los formatos más relevantes que tiene Facebook, ¿no? El carrusel, las imágenes, los videos, los slideshows. Hoy en día existen y van actualizando las plataformas nuevos formatos para poder presentar nuestra marca, en donde ellos ya saben, basado en análisis de datos y de machine learning, que vamos a ver igual ver más adelante, cuáles son los mejores formatos para que podamos tener una exposición más grande con nuestros clientes y tenga una mayor conversión, un mayor ratio de conversión. Bueno, para poder entender nosotros cómo hacer una campaña mucho más potente y lograr los objetivos, tenemos que irnos a entender o sentarnos en la parte mucho más analítica y entender cuáles son los indicadores principales para poder medir nuestras campañas digitales. Entendemos que muchas veces cuando hablamos de digital, para muchos jugadores que están o empresarios, pues no están tan empapados de la parte digital y dicen, bueno, ¿cómo puedo medir mejor mi campaña? ¿Cómo sé qué puede tener, qué es una conversión, qué es un KPI, qué es un CPC, qué es un CPL, etcétera? Hay muchos indicadores que desconocemos, entonces vamos a tratar de verlos un poco por encima, pero que estemos todos como en el mismo ecosistema y entenderlos de una manera mucho más puntual. Entonces, para podernos de una manera mucho más detallada, entender primero qué es un KPI, qué son estos KPIs. Las siglas en inglés básicamente es Key Performance Indicators. Entonces, es entender que sin estos indicadores es imposible medir una campaña digital. Los KPIs pueden ser medibles para cada quien o imponerlos para cada quien dependiendo el tipo de vertical de negocio que tengamos. Puede ser que ustedes digan, yo quiero generar clics, o yo quiero generar venta con CPA, o yo quiero generar un lead, o yo quiero generar impresiones, o quiero que la gente me vea más, etcétera. Hay diferentes KPIs que se miden basado en las diferentes plataformas, como les comenté hace un momento, en Google, en YouTube, etcétera. Hay diferentes plataformas y diferentes formatos que se le impondrá ciertos KPIs de una manera mucho más puntual. Para poder medir estos KPIs, tenemos diferentes plataformas de medición. Si hablábamos de plataformas que miden tendencia o miden datos, podemos ver SEMrush, podemos ver Google Analytics. Básicamente son plataformas que nos ayudan a entender en dónde está nuestro mercado, cómo nos están buscando, y Google Analytics nos va a dar la opción de poder medir cuánta gente entra a nuestro sitio, cuál es esa tasa de rebote, cuánto tiempo estuvo este usuario en nuestro sitio, cuántos usuarios entraron
de manera diaria, mensual, etcétera. Podemos tener plataformas como de social media, como lo es Social Bakers o como lo es Brand24, que nos van a ayudar a medir cuál es ese nivel de interacción entre los usuarios y nuestra marca, qué tipo de horarios son mejores para tener un posteo, etcétera. Hay diferentes métricas que nos van a ayudar a medir a nosotros ese engagement rate o esa interacción de la base de fans que tenemos versus la cantidad de interacción que tenemos. Y luego existen otras plataformas como lo son AdQuality o e-commerce que nos van a ayudar a entender cuál es esa inversión publicitaria que existe en el mercado, cuánto están invirtiendo nuestros competidores, cuánto le están invirtiendo de dinero para saber nosotros si lo que tenemos o lo que queremos invertir y en dónde se va a invertir es valioso o es competitivo, ¿no? Entonces, les dije, de las más importantes, evidentemente hay más plataformas que nos van a ayudar a medir eso, pero estas son como las más relevantes para tener una estrategia lo más sana posible y tener estas mediciones. Estos indicadores se dividen para cada uno de los formatos en los que vamos a pautar. Si tenemos o queremos medir una página web, pues hay que medir páginas vistas, visitantes únicos, emails abiertos, clics en el email, formularios, bounce rate o tasa de rebote, que es estos usuarios que entran y salen de manera inmediata. Saber, entre más tenemos un bounce rate más alto, pues quiere decir que nuestro sitio no tiene la experiencia del usuario que se necesita, o estas páginas vistas, etcétera. Al final, tenemos diferentes indicadores que nos van a ayudar a saber si nuestra página web tiene los elementos necesarios para lograr los objetivos. En la parte de social media, pues mediremos número de seguidores, ese nivel de engagement, cuántos likes tenemos, cuántas interacciones tenemos, cuál es el sentimiento que tiene el usuario hacia nuestra marca. Entonces, también entender que el social media hoy en día es un canal de comunicación y de venta, le llamamos social selling, que tenemos que aprovechar sí o sí. Sabemos que hoy los usuarios, o una gran cantidad de usuarios, antes de generar una compra de un producto, ve en social media, ve estos reviews si tienen una actividad alta, y sobre eso toman decisiones de comprar productos. Y bueno, ya cuando hablamos sobre performance o sobre desempeño, hay mediciones muy, muy claras que nos van a ayudar a nosotros a medir si contratan una agencia o contratan los servicios de cualquiera, pues saber qué es un CTR, ¿no? Ese click-through rate, o qué es un CPC, que es un costo por clic, o el costo por adquisición, que es el CPA, o costo por lead, ¿no? Costo por millar, retorno de inversión, retorno sobre inversión de digital, etcétera. Hay diferentes indicadores que tenemos que entender para saber qué estamos comprando y qué nos va a dar de resultado. Para poder medir una campaña después de estos indicadores y entender cuáles son las plataformas que tienen mejor tendencia, tenemos que puntualizar en algo. ¿Qué hacer con los resultados de nuestra campaña? Siempre sucede cuando cerramos con un cliente, nos preguntan, ok, qué bueno que genere tantos clics, qué bueno que genere tantas ventas, pero ¿qué hago con los datos? ¿Qué hago con estos? Nosotros le llamamos esta Big Data o Big Data en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cantidad de información y hasta dónde, cómo la podemos moldear para poder tener un producto mucho más eficaz y terminado, un traje a la medida? Entonces, tenemos que entender cuál es ese buen uso de los datos. Y para entender el uso de los datos, primero tenemos que entender qué es Big Data o qué es Big Data. Básicamente es ese volumen de datos que requieren un gran procesamiento para ser usados. No queremos meternos en cuestiones tan técnicas, pero los datos que nosotros obtenemos de sus campañas, si pasan por un número muy grande de bytes, ¿no? O de megabytes, se considera Big Data. Les aseguro que sus campañas después de 6 meses corriendo se va a considerar Big Data. Y esa Big Data hay que tratar de analizarla, y se utilizan plataformas tecnológicas y servidores para poder analizarla, y después de analizarla poder entender quién es ese consumidor basado en diferentes variables. Para poder procesar esa Big Data, pues está este término que seguramente han escuchado, que se llama Machine Learning. Básicamente el aprendizaje maquinal o el Machine Learning es un método que nosotros utilizamos, es un método de análisis de información que el objetivo es usarlo sin... me gustaría ser como muy puntual en esto. Y voy a tratar de leerlo como lo dice la presentación, pero igual al final podemos adentrarnos un poquito más en este término. Pero básicamente es este método analítico que permite llegar a procesos sin intervención humana, de manera automática, siguiendo patrones en el tiempo. Es analizar información
tratando de disminuir una variable en el tiempo. Ejemplo, quiero bajar el costo por clic de mi campaña. Bueno, el Machine Learning va a tratar de analizar miles y millones de veces un proceso por estacionalidad o por tiempo o en un año para poder bajar una variable, ya sea un costo por clic o costo por adquisición o generar un lead, lo que sea bajar una variable o tratar de potencializar el tráfico. El Machine Learning nos va a ayudar a poder hacer eso. Entonces, tenemos Big Data y tenemos Machine Learning en un proceso lineal para poder lograr los objetivos que queremos de nuestra campaña. Quise poner aquí un ejemplo de cómo usamos los datos y cómo el Machine Learning nos va a ayudar a potencializarlo. Sabemos que plataformas como Netflix o plataformas como Gmail o plataformas como Amazon nos van a ayudar, o más bien van a generar esta base de datos. Como lo es Netflix, pues tenemos usuarios, como lo es Gmail, tenemos mails de publicidad que se va generando, y Amazon tienen productos comprados. Básicamente lo que hace el Machine Learning en este proceso es tratar de analizar esos usuarios para saber cuáles son las películas que te gustan más. En Gmail, cuáles son esos mails que generan spam, y tratar de limpiarlos, ¿no? Y tratar de llevarlos a un canal donde no te estén generando ruido. Y si fuera Amazon, seguramente lo han visto, cuando compran un producto en Amazon, pues te recomiendo otros productos. Pues básicamente esa información está generada de una base de datos y el Machine Learning ayuda a poder ofrecer al usuario final un producto mucho más, o un servicio, o algo, un hallazgo que sea de mayor interés para el usuario. ¿Cómo usamos nosotros los datos o cómo lo hacemos de manera ya estratégica? Pues básicamente todas las plataformas, como lo mencioné, estas Big Four, generan datos y ya tienen Machine Learning instalado, ya analizan las audiencias o nuestros resultados de nuestra campaña de una manera muy puntual. Lo que hacemos nosotros con este término que le llamamos AdTech o Advertising Technology, que es Conversos justamente, que hablaremos al final, nos va a ayudar a potencializar sus campañas digitales por medio de este análisis de Big Data para poder lograr los objetivos, ya sea de awareness o de consideración o de conversión. Cuando corremos una campaña, siempre está esta pregunta: ¿qué hacer con los resultados y con los datos de mi campaña? Pues básicamente es analizamos, comparamos y modificamos. Y hacemos este proceso millones de veces en el tiempo. Tratamos de analizar los resultados de la campaña, comparamos estos resultados de análisis de los datos estadísticos que nos da sus campañas, y luego los modificamos para poder generar este concepto de cíclico 360 para poder mejorar las campañas. Y bueno, ¿cómo mejoramos la experiencia después de modificar estos resultados? Tenemos un proceso pues muy básico, pero muy complejo en la parte nosotros llamamos el backend. Cuando corremos campañas en Facebook, en Google, en YouTube, etcétera, pues primero analizamos esas audiencias, estos demográficos. Lo primero es entender quiénes son nuestros usuarios, cuál es el sexo, cuál es la edad, en dónde están consumiendo nuestro producto. Basado en estas audiencias o esos análisis demográficos, podemos entender, primero, analizar cómo nos están buscando. Hay que entender algo, que Google es una plataforma desarrollada para darle al usuario lo que está buscando. Es una plataforma de intención de búsqueda o de intención de compra. Entonces nos arroja muchísimos hallazgos de cómo nos está buscando la gente. Facebook es una plataforma que nos va a ayudar, tanto Facebook como Instagram nos va a ayudar a entender quiénes son esas audiencias. Al final ellos saben a qué le damos likes, cuáles son los influencers que estamos siguiendo, si viajamos, si no viajamos, etcétera. Entonces, ese tipo de plataformas hay que analizarlas desde un punto de vista mucho más panorámico. Entonces, tenemos audiencias, tenemos términos de búsqueda o análisis informativo, tenemos intereses del otro lado que cruzamos al final en un mismo ecosistema digital. Luego analizamos nuestras plataformas o la experiencia de nuestros consumidores para poder hacer un performance, un mejor desempeño en nuestra campaña. Básicamente, este proceso que utilizamos nosotros en el tiempo es tratar de hacerlo repetitivo para poder lograr los objetivos igualmente. Aquí les quise poner cómo es este proceso desde la agencia, ese proceso digital o este ecosistema, cómo lo hacemos, y resumir todo lo que vimos en las plantillas anteriores. Hacer un análisis de mercado es lo principal para poder lograr los objetivos de una campaña. Analizar el mercado con diferentes plataformas, como lo mencionamos, Google Trends, Keyword Planner, SEMrush, etcétera.
Al final de la presentación les vamos a dejar este tipo de plataformas que usamos nosotros para poder lograr los objetivos, pero de manera primaria analizamos el mercado, creamos una estrategia con este tipo de análisis o con este tipo de datos. Sobre eso tratamos de encontrar cuáles son los mejores contenidos para poder mejorar nuestra estrategia. Este proceso para nosotros es muy relevante, la parte de contenido. Siempre nos dicen, oye, pero ¿cómo poder lograr una mejor campaña digital? Bueno, pues hay que ser muy puntuales en el tipo de contenido que vamos a utilizar, si le vamos a hablar al público de una manera mucho más de ventas o de mucho más, le llamamos sentiment, o mucho más funcional o mucho más emocional, etcétera. Entonces, la parte de diseño y contenido para nosotros es súper relevante. Tener banners, tener copies creativos, tener un video mucho más representativo, etcétera. Luego hacemos una implementación de ese seteo de las campañas. Después pasamos por una etapa de performance para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, cuáles son los mejores elementos que utilizamos de nuestra campaña digital para lograr los objetivos. Y luego tenemos la parte de reporteo. La parte de reporteo, pues es el punto de inflexión para saber si una campaña digital está bien lograda o hacer ciertas modificaciones, saber si funcionó mejor Google o si funcionó mejor Facebook o si funcionó mejor Instagram, etcétera. Tratar de encontrar cuáles son las mejores piezas y hacer un traje a la medida. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Entonces tenemos este embudo en donde pasamos de manera primaria por las campañas de branding o de awareness. Nuestra intención es lograr este embudo, es dar a conocer tu producto, generar interés o expectativa de la marca, generar engagement, esta interacción que queremos con el usuario para poder lograr una acción o una conversión. Todas las campañas tienen que pasar por este proceso. Aquí es justamente estratégicamente donde vemos si nos funcionó mejor Google, si nos funcionó mejor Instagram, si nos funcionó mejor YouTube, si es mejor hacer SEO de manera orgánica, si es mejor hacer inbound marketing, si es mejor hacer, etcétera. Hay diferentes escenarios que tienen que pasar forzosamente por este embudo y sobre eso empezar a descartar cuál es nuestra mejor audiencia, cuáles son las mejores plataformas para nuestra campaña y de dónde tenemos que anclarnos para poder lograr los resultados de venta. Y bueno, ya para acabar, hablarles de manera muy rápida cómo, gracias a plataformas como Conversus y con estrategias como lo hacemos con Hash64, podemos lograr los objetivos. Conversus al final es una plataforma que fue desarrollada hace unos años, una plataforma de inteligencia artificial y de machine learning que nos permite analizar en el tiempo estos datos, estas variables, de una manera mucho más eficaz. En lugar de tener una persona comprando medios, esto lo hace de manera, o lo que haría una persona en meses, esto lo hace en minutos. Pasamos por procesos matemáticos y algoritmos que nos permiten entender quién es ese consumidor, quiénes son esos perfiles, cuánto cuesta un clic en el tiempo, etcétera. Hay diferentes variables que nos ayudan a entender a nosotros cómo mejorar sus campañas digitales. Hoy en día, si no hacemos uso de herramientas como Conversus, que estamos en la categoría de AdTech, pues es cada vez más complicado por el volumen de tanto, como lo dijimos en un principio, de inversión digital, como de datos o de Big Data que está generando hoy en día en cuestiones de tanto de compra programática como de inversión en Google, Facebook, etcétera. Y bueno, básicamente esto es lo que queremos, le queremos enseñar a ustedes y esperemos que haya sido mucho más, o sea mucho más claro con el tiempo, con el entendimiento y con el tiempo. Les vamos a dejar la presentación y nos gustaría si tienen, evidentemente, preguntas para poder respondérselas. Hola. Bernardo, magnífico, me ha encantado. O sea, lo explican muy bien. Yo no sé cuántas veces te he escuchado y creo que queda todo muy claro.
No sé si Rose nos quiere contar algún caso más práctico de alguna campaña concreta que hayáis hecho para que la gente vea un poco cómo funciona. Sí, voy a compartir mi pantalla mientras están haciendo las preguntas. ¿Me dejan saber cuando la puedan ver? Entonces, básicamente hicimos una campaña para una zona franca en Colombia que se llama Ruta N. Es una zona franca solamente para tecnología e inteligencia artificial. Y el reto de esta campaña a nivel mundial era cómo lográbamos que esta audiencia business to business que ellos estaban buscando, que básicamente eran presidentes de compañías, directores de tecnología, era una audiencia muy, muy específica que ellos estaban buscando, cómo lograban atraer a través del contenido la atención para que ellos consideraran mover sus oficinas a esta zona franca en Medellín, en Colombia. Y básicamente, pues es un reto cuando tenemos campañas business to business, pues es un reto adicional porque el consumo de medios y la manera como nos comunicamos con ellos es totalmente distinta. Así que básicamente ese era el reto. Teníamos básicamente 6 meses para lograrlo y para contarlo en diferentes mercados. Aquí pues no están mencionados todos los mercados, pero básicamente lo hicimos en los Estados Unidos, Canadá y Europa, en ciertos países como España, Reino Unido. Y básicamente lo que teníamos que lograr a través del contenido era que la gente leyera el contenido, y obviamente ver qué tanto interés mostraban por lo menos en tener un contacto con esta oficina para entablar negocios. Básicamente lo mismo que explicó Bernardo, casi siempre tienes que hacer una estrategia basada en este embudo, pues donde obviamente lo primero que tienes que hacer es llamar la atención de la gente que estás buscando. En este caso estábamos buscando una audiencia muy específica y obviamente tienes que ver cómo lo vas a hacer a través del contenido. Y luego tienes que tratar de buscar que una vez que la gente ya me conoce y que ya leyó o que ya se interesó, entonces tengo que mirar cómo la muevo a que haga la intención, que en este caso lo que ellos necesitaban era que la gente entrara a la página y pidiera mucha más información, porque obviamente no estás vendiendo nada tangible y tienes que entrar en un proceso de negocio largo, pues porque estás pidiéndole a la gente que se mueva a tu zona franca en un país que obviamente no sabemos si está considerado para tu negocio. Y finalmente la acción era lograr tantos números de clic en el contenido por un lado, pero también lograr que la gente nos escribiera o le escribiera al cliente y le dijera, estoy interesada en conocer más. Y bueno, este era como más o menos la manera como lo hacíamos y las plataformas que utilizamos. En el destacado, lo que les queremos decir es que siendo un contenido business to business, que es un poco más pesado porque no estás vendiendo nada, es decir, nada a un consumidor masivo, pues logramos más de 7.900.000 impresiones y logramos que la gente hiciera más de 27.000 clics en las piezas, que eso era importante porque quería decir que habíamos llamado la atención con el mensaje que teníamos y que la gente se interesaba en verlo. Es decir, logramos ese porcentaje alto de del click-through rate que hablaba Bernardo, que es básicamente cuánta gente lográbamos que entrara a ese clic. Ya después se hace un analytics que se lo entregamos al cliente, que es decirle cuánto tiempo la gente leyó su contenido país por país, mercado por mercado, quiénes salieron, a quiénes volvimos a alcanzar y quiénes volvieron a entrar. Es decir, ya hay un reporte mucho más detallado, pero estos son como los números destacados. Y para que ustedes se den cuenta, teníamos varias piezas, teníamos más de 5 piezas y queríamos ver en español y en inglés, porque teníamos varios mercados, cuáles funcionaban mejor. Es decir, si funcionaba mucho más la pieza que hablaba del tema de comida o funcionaba mejor la que hablaba de inteligencia artificial. Y esos datos se los entregábamos al cliente para que ellos supieran pues con qué les iba muchísimo mejor. Al final, pues obviamente había mucha gente interesada en todo el tema de inteligencia artificial, de conocer un poco la parte de adquisición de talentos. Estas eran las piezas, tanto en español como en inglés. Cada una de las piezas, como decía Bernardo, todo se mide. Absolutamente nosotros podemos en una semana o en 2 semanas tomar decisiones y decir, ok, de estas 3 piezas, Medellín Talent in Artificial Intelligence no está funcionando, la vamos a remover, pero todo está absolutamente medido. O sea, nosotros sabemos si
si los usuarios entraron más en la mañana o entraron en la noche. Entonces, si logramos ver que entraron en la tarde y en la noche, removemos la campaña en la mañana y así sucesivamente se van haciendo ajustes. Aquí le decíamos a ellos, obviamente, que lográbamos ver que la gente leía mucho más y pues dónde estaban mucho más enganchados. Entonces el cliente conoció pues cuáles de sus piezas eran más interesantes o no eran interesantes para atraer a la gente que estaba buscando. Después les vamos a compartir eso para que ustedes entiendan un poco, pues porque es el interés de nosotros y de Bernardo, y siéntanse en confianza de mandar todas las preguntas que quieran y hacer ejercicios con nosotros, de dejarles saber qué es ese click-through rate, qué es un CTR y qué es un CTE, pues porque nos interesa que ustedes entiendan muy bien de qué estamos hablando. Entonces, esto digamos que lo hicimos, lo hacemos para los clientes, cuando el cliente dice, mira, tengo abogados, porque esta es una compañía que es un mix con gobierno, y los abogados tenían que entender para recibirnos la campaña y lo que habíamos prometido que fuera, pues teníamos que hacer un glosario que todo el mundo lo entendiera, porque todo el reporte estaba pues en términos en inglés y en términos digitales que mucha gente no conoce. Entonces, lo compartiremos para que ustedes puedan ver cómo se hizo. Esto es como lo que yo tengo para compartir. Voy a parar de... No sé si ya está en stop mi screen sharing. Pero esto para el business to business, para los destinos que digamos que es un potencial gigante para nosotros a nivel mundial, manejamos marcas de gran envergadura, digamos, estábamos trabajando, como les decía en un principio, no solamente en la parte digital, sino en la parte de eventos. Hacemos muchos eventos con los medios a nivel mundial y nos inventamos cosas pues para que los clientes logren su objetivo. Digital siempre va a ser un componente súper importante porque es una manera de no gastar tanto dinero, aprender de las audiencias y tomar decisiones de mercadeo basadas en esas. En turismo, digamos que tenemos un espectro gigante y básicamente con Bernardo habíamos trabajado algo para Cádiz Turismo, pues que era contarles a ellos, no solamente traerles una propuesta de qué se podría hacer, pero hacer un análisis de cómo estaban en España, cómo los veían, cómo la gente los buscaba, encontrar que de pronto habían términos de búsqueda que ellos no se imaginaban o que no los tenían en mente. Entonces, eso es un poco como los procesos que hacemos con Conversus y con todo el equipo, y es escucharlos, entenderlos, contarles qué es lo que nosotros vemos a través de las plataformas que seguramente ustedes no tienen acceso. Y como decía Bernardo, el solo hecho de conocer cómo la gente los busca, cómo los perciben o cómo se ve su categoría en el mercado, pues obviamente es algo que nosotros pues no cobramos, es parte de la consultoría, es que ustedes sepan en dónde están y a dónde deberían ir. Y pues bueno, ya cuando ejecutemos las campañas, ahí es donde realmente está nuestro negocio. Entonces, para que se sientan tranquilos de cualquier pregunta o lo que necesiten, estamos para ser esos consultores. Muchas gracias, Rose. Yo creo que ha estado muy interesante. Yo veo que ha habido una pregunta de Álvaro Osborne que ya Bernardo ha respondido. Básicamente, por si no la habéis visto los demás, básicamente la pregunta es si esto funciona igual en Europa que en Latinoamérica, este tipo de estrategia. Bernardo responde y comenta que las audiencias cambian, pero las plataformas como Google, Facebook, etcétera, son muy parecidas a nivel consumo. Efectivamente, yo quiero lanzar un mensaje un poco desde aquí, desde Cádiz, que yo le traslado a mis clientes y que creo que estarán de acuerdo tanto Bernardo como Rose, que el mercado es global. El mercado es global desde hace muchísimo tiempo. Todavía no nos acabamos de enterar muchas veces porque pensamos un poco en local, pero yo una cosa que le digo mucho a nuestros clientes y querría saber vuestra opinión es: nuestra competencia ya está vendiendo en nuestros mercados. O sea, toda esta información que se tiene a través del Big Data, evidentemente nuestra competencia la tiene de nosotros, y si nosotros no entramos en este tipo de juego, por decirlo de alguna manera, ellos sí están entrando ya perfectamente. Sí, yo creo que lo que decías tú es, los comportamientos son exactamente iguales, los únicos mercados que se comportan de una manera totalmente diferente, pues por el mercado en sí, es China, que utiliza ciertos tipos de plataformas, pues que el resto no los conocemos, o no sé, o el WeChat, que ustedes saben que lo utilizan mucho en Asia. Para hacer una campaña en Asia tienes que tener ciertos permisos en los contenidos, es decir, ese es un mundo que fuera como ese mundo aparte,
porque ellos decidieron tener sus propias plataformas y sus propios medios, por decirlo de alguna manera. Entonces, son diferentes en el nombre y en la manera como funcionan y los permisos que hay que pedir a gobierno, pero al final de cuentas funcionan de la misma manera que fuera Facebook o que fuese Google o que fuese WhatsApp, pero al final de cuentas todos tienen el mismo objetivo. Entonces, ese conocimiento de mercado lo tenemos, el conocimiento de las categorías cuando necesiten algo, como decía Bernardo, es solamente entender con ustedes si quieren que hagamos una sesión 1 a 1 para ver una categoría en específico y hacer esta llamada, y si ustedes nos proveen información previa, pues podemos hacer el estudio y podemos sentarnos con ustedes y presentar qué es lo que vemos. Así que esa es básicamente pues como nuestra adición de valor a lo que ustedes necesiten. Yo voy a hacer otra pregunta, veo que no hay mucho movimiento en el chat, entonces voy a aprovechar los 2 minutos que nos quedan para hacer una pregunta que me imagino que está en la mente de todos los que están ahora mismo participando, y es ¿esto cuánto cuesta? Que es la pregunta que siempre se hace, porque estas cosas parece que son tremendamente caras y tremendamente complicadas. Os pregunto a los dos, vosotros habéis enseñado una campaña de Ruta N de Medellín con una inversión importante, pero entiendo que todo esto es dimensionable, todo esto está al alcance de pequeñas empresas, no hay que hacer inversiones a lo bestia al principio, todo esto se puede ir haciendo. Desde mi punto de vista, esto es un camino en el que hay que empezar, y cada uno empieza con los zapatos que tiene, y ya poquito a poco iremos llegando. Correcto. Si quieres, Bernardo, puedes contestar primero y yo les doy mi punto de vista también. Claro que sí. Yo creo que lo interesante en la parte digital es que podemos ser o adaptarnos a diferentes presupuestos. Yo creo que lo principal que debemos de entender todos los que estamos aquí es que cada uno tiene un nicho de mercado que atacar. El entendimiento de la información y de estos datos, como hemos venido hablando, nos van a ayudar a saber qué tan grande es ese mercado y qué tan grande podemos impactar. En tecnología podemos hacer hasta medir la frecuencia de impacto que va a tener cada usuario. Podemos medir, hay como diferentes cosas que podemos nosotros configurar dentro de las campañas para poder optimizar este dinero. Mucho de lo que hacemos nosotros con esta plataforma, con Versus, por ejemplo, es optimizar este dinero. Eso se le llama ROAS, ¿no? Tratar de, ok, si yo tengo 5 pesos, pues ¿cuánto me voy a regresar, no? Si tengo 1 euro, pues ¿cuánto me vas a regresar? Si tengo $1, pues ¿cuánto me vas a regresar? Siempre nos trazamos objetivos sobre ROAS para poder lograr los objetivos. Entonces, no me preocuparía tanto por cuánto dinero tienen de presupuesto para sus campañas, sino más bien me preocuparía sobre entender quién es esa audiencia. Recuerden que lo primero es entender quién es la audiencia. Si entendemos quiénes son las audiencias, podemos ver el tamaño de mercado y sobre eso saber cuánto podemos atacar. Podemos querer gastarnos todo el dinero o tenemos poco, pero igual ni siquiera tenemos producto para desplazar. Tenemos un cliente que quería y tenía muy poco presupuesto y tuvimos que frenar la operación 2 meses porque ya no tenía cómo desplazar sus productos y sus muebles. Entonces, todo depende al final del tamaño del mercado y del análisis de la audiencia. Entonces, más bien yo me sentaría, como bien dijo Rose, como hacer un 1 a 1, ese one-to-one con cada uno para saber cuál es la necesidad de cada uno de ustedes, poderles hacer un análisis a cada uno, hacer un traje a la medida y sobre eso decirle, ok, nosotros podemos calcular que con un presupuesto de esto o cuánto tienes de presupuesto. Básicamente somos muy flexibles y nos adaptamos a los presupuestos de cada cliente. Correcto, yo creo que en eso es lo mismo, si están pensando en una cifra, es simplemente que lo podamos ver 1 a 1, qué es lo que necesitan, y yo creo que lo más importante para quienes no han entrado al mundo digital es empezar a entender primero su mercado, el potencial que tienen, cómo lo pueden hacer, y luego hablar de números, pero no se están hablando de cifras locas, como decía Ignacio, todo se puede escalar de acuerdo al negocio y a los objetivos. Así que, pues obviamente trabajamos con cualquier tipo de presupuestos y pues lo ideal es que ustedes terminen entendiendo su potencial y todo lo que pueden hacer a través de digital. Entonces, pues a eso estamos. Lo que necesiten, aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya hemos llegado a la hora prevista. Agradeceros muchísimo, Rose y Bernardo, que sabemos que allí son horas tempranas. Agradeceros vuestra disposición, agradeceros la información. Yo no quiero terminar sin, en la línea de lo último que hemos comentado, informar a todos los que están, todos los participantes, que en este momento, precisamente porque venimos de lo que venimos, de que hemos estado encerrados, de que
ha habido un incremento del consumo del digital tremendo, el consumidor cada vez más utiliza este medio. Yo creo que es el momento de dar este paso, pero además lo más interesante es que no lo creo yo solamente, sino que lo creen los organismos públicos. La Junta de Andalucía en este momento está poniendo en marcha unas campañas de digitalización con ayudas a la inversión a fondo perdido de hasta el 50 y el 70% para animar a las pymes y a las empresas andaluzas a que decidan dar este salto. Creo que nos lo ponen muy fácil. Como dicen ellos, todo esto es escalable, pero efectivamente lo más importante es querer hacerlo, querer conocer nuestras audiencias, porque ahora mismo la tecnología nos lo permite. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la CEC y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bien.